Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy de General Electric, que ha anunciado que se va a dividir en 3 empresas. En 2021 hemos visto varias empresas que se han dividido en 2 o 3 empresas. Y esto es curioso porque normalmente lo que hacen las empresas es fusionarse para hacerse más grandes, no dividirse para hacerse más pequeñas. Así que a primera vista esto de dividirse para hacerse más pequeñas parece un poco raro. Pero vamos a hacer un repaso de estas operaciones, de algunas de ellas, para entenderlo mejor. En el caso de Bankinter y Línea Directa Aseguradora, creo que el motivo fue seguir a partir de ahora estrategias distintas tanto para Bankinter como para Línea Directa Aseguradora de las que ha seguido Bankinter hasta ahora. Os dejo aquí el vídeo sobre esta operación que hice de Bankinter y LDA. IBM y Kyndryl creo que se separan para aislar los negocios que tienen más futuro, como la nube y la inteligencia artificial, y que así sean mejor valorados por el mercado. También os dejo aquí el vídeo que hice sobre IBM y Kyndryl. ATT va a escindir Warner en 2022 porque se ha visto que son negocios muy distintos y que no se consiguen beneficios adicionales al tenerlos unidos. Cuando ATT compró Warner hace unos pocos años, pensó que iba a encontrar sinergias que al final no las ha encontrado. Así que ahora reacciona rápido y va a deshacer esa operación de fusión que hizo hace unos años. Os dejo también aquí el vídeo que hice sobre esta escisión de ATT y Warner. Y Daimler creo que se separa en 2 empresas, Mercedes y Daimler Truck, probablemente porque ya tenía un tamaño demasiado grande que la hacía poco eficiente. Y al separarse en 2 empresas, pues busca mejorar la eficiencia. También hice un vídeo sobre esta operación que os lo dejo por aquí. Hace muy pocos días, Naturgy ha dicho que también se va a separar en 2 empresas. Y creo que en el futuro vamos a ver más operaciones de este tipo, de empresas que se dividen en varias, y que la mayoría van a ser beneficiosas para sus accionistas. Sobre Naturgy hice un comentario en el foro hace muy pocos días, y cuando tengamos más datos haré un vídeo. ¿Y por qué se va a separar General Electric ahora en 3 empresas? Para entenderlo bien, creo que tenemos que recordar que en Estados Unidos, hace años, durante muchas décadas, se decía que comprar General Electric era comprar el mundo, porque era la empresa más diversificada del mundo, tanto por la gran cantidad de negocios que tenía, como por la gran cantidad de países en los que estaba. Así que ninguna empresa daba tanta diversificación como General Electric, y esto en su día era mucho más importante que ahora, porque ahora ya estamos acostumbrados, y lo vemos como algo muy normal, que cualquier inversor podemos comprar acciones prácticamente de cualquier país del mundo. Pero hasta hace poco esto no era así, porque cada inversor solo podíamos comprar acciones de empresas de nuestro país. Así que para los inversores estadounidenses, que eran los que podían comprar acciones de General Electric, pues comprar General Electric era una forma muy rápida y muy buena de diversificar, comprando el mundo, que se decía. Saltamos ahora a la crisis de la subprime que se inició en 2007. Esta crisis trajo problemas importantes para General Electric porque su división financiera se había endeudado demasiado. Y esta es una buena ocasión para recordaros que os recomiendo siempre que no se endeudéis para invertir, porque cuando uno se endeuda para invertir, lo normal es que empeoren sus resultados y su salud. General Electric se endeudó demasiado con su división financiera y para reducir su deuda tuvo que ir vendiendo algunos de sus negocios. Al vender estos negocios, pues fue reduciendo la deuda, pero también fue perdiendo esa característica de que comprar General Electric era comprar el mundo. Así que General Electric ya no tiene esa prima que suponía esa imagen de comprar el mundo, y lo que tiene más bien ahora es el descuento típico de los holding. Por eso creo que los objetivos de esta división en 3 empresas son principalmente 2. El primero es simplificar este problema que os comento que tiene desde hace años para resolverlo antes y mejor, porque General Electric aún no ha resuelto los problemas que le trajo la crisis subprime y ya han pasado muchos años. Cuando tenemos un problema complicado, de lo que sea, pues una buena estrategia es dividirlo en problemas más pequeños y más fáciles de resolver. Y eso es lo que va a hacer General Electric con esta operación. El segundo objetivo es que General Electric deje de tener el descuento de los holding que os comentaba antes y que cada una de estas 3 empresas sea mejor valorada por el mercado. Esto atraerá a nuevos inversores que no están interesados en el holding actual, pero sí estarán interesados en cada una de estas 3 empresas por separado. ¿Y cómo va a hacer todo esto General Electric? Sus 3 negocios principales ahora son aviación, salud y energía. Y estas son las 3 empresas en las que se va a dividir. Aviación hace motores para aviones. Salud hace máquinas médicas de todo tipo y energía hace molinos de viento, turbinas de gas, redes eléctricas y todo este tipo de cosas. La división de aviación es la que quedará dentro de la General Electric original. En 2023 va a hacer un spin-off de la empresa de salud y en 2024 hará un spin-off de la empresa de energía. Es decir, si se compran ahora acciones de General Electric, dentro de 2 años pues se tendrán acciones de 3 empresas diferentes. Además de estos 3 negocios principales, General Electric tiene otros negocios menores que irá vendiendo a partir de ahora, o seguirá vendiendo a partir de ahora. Y si cuando llegue 2024 sigue teniendo algunos de estos negocios menores, quedarán dentro de la General Electric original, que es la que va a tener el negocio de aviación, y los seguirá vendiendo a partir de ese momento, probablemente. Los restos de la división financiera que está liquidando es la que le dio los problemas,
pues quedan también con aviación hasta que termine de liquidarla. Y la General Electric original, la que se queda con el negocio de aviación, tendrá también el 20% de la empresa de salud cuando ésta empiece a cotizar en bolsa. De todas las operaciones de decisión que os he comentado en este vídeo, esta es la que más cambia a la empresa que la hace. Bank Inter, AT&T, Daimler, IBM y todas las demás mejoran con estas operaciones, pero básicamente siguen siendo las mismas empresas. Mejoran su calidad y sus previsiones de crecimiento, pero básicamente siguen haciendo lo mismo y siendo el mismo tipo de empresa. General Electric, sin embargo, cambia más, porque pasa de ser una empresa industrial muy diversificada a ser 3 empresas distintas, independientes, de tres sectores concretos. Creo que llegados a este punto, esta decisión es la correcta. Pero General Electric ya no va a ser lo mismo que era antes, sino que va a ser una cosa diferente. De los 3 negocios, creo que los que tienen más barreras de entrada son el de aviación y el de salud. El de energía probablemente va a ser algo más cíclico que estos dos, aunque también es una buena empresa. Por ejemplo, con las máquinas de la división de energía de General Electric, se genera ahora mismo la tercera parte de toda la electricidad que se genera en el mundo. Toda esta electricidad no la genera General Electric, sino que la generan muchas empresas eléctricas como Iberdrola, Duke Energy, Engie y muchas otras por todo el mundo, con las máquinas que hizo General Electric, sus molinos de viento, sus turbinas de gas y muchas otras cosas. Y son más estables estas empresas de electricidad, energía, que generan esa energía todos los días, que la división de energía de General Electric. Pensando en invertir a largo plazo, que es lo que hacemos nosotros, esta operación de General Electric me parece menos interesante que todas las demás que os he comentado. Es decir, creo que General Electric a 80, $100 está barata y la veremos más arriba. Pero comprar ahora acciones de General Electric para que dentro de 2 años tengamos, lo veo menos interesante que comprar acciones de muchas otras empresas que están en la base de datos de invertirenbolsa.info y que comentamos habitualmente en el foro. Así que si tenéis ya acciones de General Electric, creo que en el futuro las vais a ver más arriba que ahora. Si queréis hacer una operación de medio plazo, pues entonces comprar General Electric a 80, $100 me parece una buena idea. Y comprar acciones de General Electric ahora para el largo plazo no lo veo mal, pero yo recomiendo mejor que compréis acciones de todas las demás empresas que hay en la base de datos y que comentamos habitualmente en el foro. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.